Venga, vamos a meternos de lleno en un tema apasionante. Hoy vamos a explorar ese campo que intenta conectar dos mundos, el universo físico de nuestro cerebro y el mundo aparentemente abstracto de nuestra mente. Es que, si lo pensamos, esta es la gran pregunta, ¿no? La que lo mueve todo. Parece casi un truco de magia que esta masa de tejido que tenemos aquí dentro sea capaz de generar la experiencia de un atardecer, la complejidad de una ecuación o el recuerdo de un primer beso. Bueno, pues para intentar responder a esa pregunta nació esta disciplina. Imaginemos que es como un puente. En un lado del puente está la psicología cognitiva, que estudia el qué es la memoria, cómo funciona el lenguaje, la atención, y en el otro de lado está la neurociencia, que estudia el dónde y el cómo, las neuronas, las sinapsis, las áreas cerebrales. Pues bien, la neurociencia cognitiva es el puente que une esos dos mundos. Pero claro, ¿cómo se empieza a descifrar un código tan complejo? El viaje para encontrar la mente dentro del cerebro es en realidad una historia de detectives fascinante que empezó hace ya más de un siglo. Los comienzos fueron, digamos, un poco peculiares. Empezó con ideas que hoy nos suenan a chiste, como la frenología, eso de leer la personalidad en los bultos del cráneo. Pero ojo, aunque científicamente no tenía ni pies ni cabeza, lanzó una idea que fue una auténtica bomba, que distintas partes del cerebro hacen cosas distintas. Plantó la semilla de que la geografía del cerebro importaba. Y entonces, claro, llegaron las pruebas científicas de verdad. Fijaos en esta cronología. Primero, Paul Broca descubre que una lesión en un punto muy concreto del cerebro impedía a su paciente hablar, aunque lo entendía todo. Poco después, Carl Wernicke encuentra otra área, y esta vez la lesión provocaba justo lo contrario. La persona podía hablar, pero no entendía nada. Y para rematar, Hitzig y Fritz demostraron que si estimulaban eléctricamente ciertas zonas del cerebro de un perro, se movían partes específicas de su cuerpo. Poco a poco, el mapa de cerebro empezaba a tomar forma. Y es que, al final, todo se resume en esta frase brillante del premio Nobel Eric Kandel. El objetivo de todo este trabajo de mapeo no es solo conocer el cerebro como si fuera un músculo más. La meta es mucho más grande. Es entender la mente. Vale, ya tenemos el contexto histórico, pero ahora vamos a lo bueno, a la maquinaria. Si el cerebro fuera una ciudad inmensa, ¿cómo son sus calles? ¿Cómo fluye el tráfico de información? La pieza fundamental, el ladrillo con el que se construye todo, es la neurona. Pero claro, una neurona sola, pues no hace gran cosa. La verdadera magia, el secreto de todo, está en las conexiones que miles de millones de neuronas establecen entre ellas. Y fijaos si este sistema biológico es potente, que lo hemos copiado para nuestra tecnología. En nuestro sistema nervioso, estas redes neuronales son como una gigantesca autopista por la que viaja la información. Pues bien, a su imagen y semejanza hemos creado redes neuronales artificiales, que son los sistemas que permiten a las máquinas aprender y reconocer patrones, desde identificar una cara en una foto a predecir cómo se va a comportar la bolsa. Todo esto es súper interesante, sin duda. Pero, ¿para qué sirve en el mundo real? ¿Cómo nos afecta en nuestro día a día? Pues la verdad es que en un montón de cosas. En el campo de la salud, por ejemplo, nos ayuda a desarrollar tratamientos cada vez mejores para el Parkinson, la depresión o el Alzheimer. En educación nos permite diseñar técnicas de estudio basadas en cómo aprende y recuerda nuestro cerebro de verdad. Pero es que va mucho más allá. En el trabajo nos da claves sobre qué nos motiva o de dónde sale la creatividad, y en la economía o el deporte ayuda a entender cómo tomamos decisiones bajo presión. Y con todo esto llegamos al presente, a un futuro que en realidad ya está aquí. Estamos literalmente en medio de una carrera para dibujar el mapa del objeto más complejo que conocemos en el universo. Hay proyectos que son monumentales, como el proyecto Conectoma Humano, que básicamente quiere ser el Google Maps de todas y cada una de las conexiones del cerebro. Y otros, como el Blue Brain, que son todavía más ambiciosos. Quieren crear una simulación digital del cerebro en un superordenador, un desafío de una escala casi inimaginable. Y para que nos hagamos una idea de la locura que es esto, vamos con unas cifras que marean un poco. Empecemos por el número de neuronas que tenemos, unos 100.000 millones. Un número astronómico, parecido al número de estrellas que hay en nuestra galaxia. Pero ojo, que eso no es lo más bestia. La complejidad de verdad está aquí, en el billón, con B, de conexiones que esas neuronas forman entre sí. Es en esa red donde nace absolutamente todo. Y si quisiéramos guardar toda esa información para simularlo, ¿cuánto espacio necesitaríamos? Pues agarraos, unos 500 petabytes. Para que nos entendamos, eso es una barbaridad. Es muchísimo más que todo el contenido que había en Internet hace no tantos años. Pero lo más increíble es que ya no solo hablamos de mapas estáticos, es que con la tecnología que tenemos hoy podemos ver el pensamiento casi en directo.
Por ejemplo, en estudios sobre negociación, los científicos pueden ver literalmente qué se ilumina en el cerebro de una persona cuando decide si acepta un trato o lo rechaza. Y los resultados son alucinantes. Se vio una correlación clarísima. Cuando un participante acepta una oferta, su corteza prefrontal genera ondas alfa. Pero si la rechaza, ¡zas!, aparecen ondas zeta. Es una conexión directa, física, medible, entre una decisión puramente mental y una señal eléctrica en el cerebro. Es increíble. Así que, para ir cerrando, todo esto nos deja una pregunta flotando en el aire. Con cada nueva conexión que mapeamos, con cada patrón de pensamiento que desciframos, estamos más cerca de responder a esa pregunta del principio. Pero claro, esto abre otra puerta, una mucho más profunda. Si un día llegamos a tener el manual de instrucciones completo de nuestra mente, ¿qué significará eso para nuestra idea de quiénes somos? ¿Qué querrá decir entonces conocernos de verdad?